cuenta, amiga, que tú siempre vienes vestida de rosa y yo siempre de rojo o de vino o algo así? Hola, hola, yo soy Claudia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Celeste. Esto es Café, Menta y Matcha, tu podcast favorito, en donde hablamos y cuestionamos lo que todos pensamos, pero pocos decimos. Y sí que pensamos, ¿no lo crees? Demasiado. Pero bueno, porque empezar a cuestionar tus pensamientos también es empezar a cambiar tu vida. Así que ve por tu matcha. O por tu café. Bienvenidas. Ahora sí, en esta parte de El Pensamos Mucho, ¿de qué va a tratar este episodio, Celeste? Pues va a tratar sobre los sobrepensamientos. Sobrepensar. Pensamientos que piensas todo el tiempo mientras piensas. ¿Qué sobrepiensas? Oye, pero antes de entrar de lleno a qué sobrepensamos, cómo actúa eso, ¿de qué manera piensas tú? ¿Cómo está representado tu pensamiento en tu cerebro? En tu cabeza, ¿cómo se ven tus pensamientos? Si pudieras explicarlo. Ay, wow, nunca me había detenido a pensar en cómo pensaba. ¿Ubicas esta parte cuando estábamos estudiando y tu cerebro no entendía cómo funcionaba tu cerebro? Sí. Así me siento en este momento. Yo nunca me había cuestionado. ¿Cómo pensar? Carbora, por favor. A ver, espera. Dile a tu cerebro. Piensa. Dile a tu cerebro. Necesitamos cerebrar en este momento. Muévete, cerebra. Te dejaré expresarte a ti mientras pienso cómo pienso. Mientras te robo tu idea de pensamiento. Exactamente. Ay, pues yo sí pienso en imagen. No sé, o sea, por ejemplo, yo pienso en que tengo que llegar a algún lugar, ¿no? Ok. Yo literalmente busco en mi histórico de imágenes de he ido a ese lugar antes. Entonces pienso en qué calles hay, qué locales hay, qué negocios hay alrededor, cuánto tendría que caminar, cómo ha sido el clima, si tengo que cuidarme más de manera de seguridad o no seguridad. Okay. Y de ahí inicia mi sobrepensamiento. Ay, por Dios. Sí, o sea, yo pienso mucho para ir a algún lugar, ¿sabes? Y si no sé cómo llegar a ese lugar porque no está en mi morralito. ¿Imaginario? En mi morralito de imágenes? De cosas, imágenes en mi cabeza, busco en Maps todas las referencias posibles visuales que pueda tener para llegar a ese lugar. Y ya que voy a ese lugar, por ejemplo, guardo en mi cabeza ¿Cómo se ve? Sí. Okay. Sí, y así pienso, o sea, yo todo lo pienso en imágenes. O sea, igual si tengo algún problema, ponle tú, hacer una suma. Uh-huh. Yo pienso que escribo la suma y así la resuelvo en mi cabeza. Ok. O sea, no sé cómo piensas tú. Si lo ponemos de esa manera, creo que lo pienso en palabras. O sea, creo que genuinamente son palabras. Porque yo tengo mucho diálogo interno, que a veces no es tan interno. Mi mamá me regañaba por eso. Porque decía que me veía rara. Pero es que genuinamente hay ocasiones en las que, o sea, mi pensamiento es tan profundo, digámoslo, para mí misma, que necesito expresarlo. O sea, yo, por ejemplo, si quiero llegar a algún lugar y no sé cómo llegar, justamente la otra vez me pasó, no tenía teléfono. Entonces, yo necesitaba llegar a tal lugar y yo sabía cómo llegar hasta cierto punto. En ese cierto punto necesitaba la referencia para saber si me iba a la izquierda o a la derecha. Uh-huh. Entonces, justamente iba pensando cómo tengo que llegar a este punto, tengo que llegar a este punto. Y cuando llegué a ese punto y ya no lo encontré, o sea, ya no supe la referencia, fue como, pero todo esto hablado en voz alta. Entonces yo no, pero aquí debería de estar esta referencia. ¿Por qué no está esta referencia? Tal vez me fui al otro lado. Tal vez deba de cruzar la calle. Creo que si cruzo la calle. No, estoy bien. Sola, le voy a preguntar a alguien. Y ya, llegué con alguien y fue como, oiga, disculpe, ¿sabe dónde está este lugar? Dijo, ay, sí, mira, es este. No sé por qué no lo ubiqué, pero era ese. Y ok, gracias. Entonces me voy hacia allá. Perfecto, ya. Pero todo eso fue en voz alta. Entonces intento no ir por la vida hablando así como en voz alta, pero... Ay, ajá. Sí, me pasa a veces. Perdonen. Pero lo voy verbalizando en mi cerebro a veces.
puede ser en mi cerebro, a veces llega el punto en el que es en voz alta, pero casi siempre es en palabras. Entonces, pienso en palabras. O sea, ¿aparecen las palabras en tu cerebro? Uh-huh. Es que, ¿sabes? Yo desde mi pensamiento en imágenes pero ¿cómo imagina palabras? No, creo que no son, o sea, no son palabras, o sea, no sé. O sea, tú piensas en sonido. Ajá. O sea, cuando escuchas vas pensando. Exactamente. O sea, por ejemplo, también cuando voy leyendo, voy en mi cerebro, o sea, sí se van verbalizando los diálogos de las personas. Hay ocasiones en las que, porque, pero es como si los escucharas. Ajá. Y justamente eso la otra vez lo estaba viendo con otra booktalker, que ella decía que ella sí pensaba, o sea, ella sí se imaginaba los escenarios, a los personajes. Y yo es como, es que no me imagino, o sea, me imagino los escenarios, pero tal cual a los personajes no me los imagino, sino que les pongo las entonaciones que yo creo que lo están haciendo. Ay, ¿en serio? Ajá. Y fíjate, yo imagino las escenas y los personajes. Y de hecho, a mí lo que me parece muy chistoso, siempre lo he hecho mientras estoy leyendo. Okay. O sea, la imagen está ahí, ¿no? Plasmada sobre quién imaginé que era esa persona según cómo lo describieron en un libro. Y a veces cuando me aburro de leer, literalmente me imagino la imagen toda así fantasiosa que he creado y le pongo mi voz. Ok. Y me da risa. Porque mientras voy leyendo, en mi mente voy leyendo con mi voz. O sea, que escucho en mi mente con la imagen que está pasando, pero con mi voz. Y me da risa. Porque es como, ahora digo, ¿no? Así. Sí, o sea, eso hago yo. Creo que por eso me gustaban mucho los fanfics, porque no tenía que imaginarme a la persona, sino, o sea, los fanfics generalmente son de cosas que ya están creadas y la autora del fanfic crea a partir de lo que ya está creado. Entonces, por ejemplo, no sé, el fanfic más famoso que era el de Harry Styles en su momento, ¿no? O sea, no me tenía que imaginar al protagonista, sino que era como, pues es Harry Styles. Ya. Claro. Que nunca lo leí, pero bueno, algo así funcionaría. Sí, claro. Qué chistoso. Sí. Y es que la manera en cómo pensamos, quieras o no, sí implica que vas poniendo la atención a cosas distintas. Exacto. Porque, por ejemplo, yo nunca me detengo a pensar cómo suena la voz de la gente. Eso en mi pensamiento. En mi pensamiento la gente no tiene voz. Ok. O sea, si lo ponemos de esta manera, la gente no tiene voz, la gente tiene su imagen. Claro. Respetamos sus derechos de autor de imagen, pero no de voz. Okay. La voz es mía. Yo respeto la voz. Exactamente. Y por ejemplo, en este preciso momento, en el ejemplo del podcast, yo no, bueno, ya puedo. Actualmente ya puedo, pero antes no podía escuchar podcasts sin verlos. Okay. O sea, yo necesitaba ver el video de YouTube mientras, o sea, ver el podcast, que es una redundancia, pero creo que de este tipo de personas como yo que necesitamos ver para poder procesar la información, creo que resulta pues esta actividad, ¿no? De subir el video y el audio. Ajá. No inventes, o sea, yo no, o sea, bueno, sí veo los videos, pero ya cuando escucho que en el video sí te están diciendo como referencias de, estamos, no sé, por ejemplo, nosotros tenemos los vasos, ¿no? Pues no sé, mi vaso verde y esto, bla, 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 y es como, a ver, su vaso verde es muy importante para la conversación. Bueno, ya igual y lo iré a ver, pero si no, sí, yo escucho podcasts, no los veo, casi no los veo. Ajá. Wow. Y yo actualmente ya los escucho. Pero siento que escucho podcasts de personas que ya conozco, que ya hay una imagen de ellos y de su podcast en mi cabeza. Wow. Yo no puedo escuchar un nuevo podcast solamente escuchándolo. O sea, si me topo por ahí con un nuevo episodio de alguien que no conozca, tengo que ver el video para ver cómo se mueve, qué gestos hace, para que yo registre toda esa información en mi cabeza y cuando escuche otro, ya sepa cómo se rió.
¿no? Por ejemplo, Ok. o qué cara hizo, o qué gesto hizo, dependiendo de lo que estén hablando. Wow. Qué interesante, porque sí, o sea, justo ahorita que lo estás mencionando, yo no empecé a ver podcast hasta que llegó mi podcast. Lo sigo considerando mi podcast favorito, aunque ya no existe. Este, pero ya hasta que llegó ese podcast y ellos sí empezaron a subir como referencias de, ay, les vamos a subir cómo se ve, hablaban de películas y cultura pop, entonces era como, ay, pues, ¿cómo se veía, no sé, este evento del que estamos hablando? Y les voy a subir referencias de esto y de aquello y del otro. Ya hasta ese momento dije, bueno, a ver, vamos a ver su video. Pero no, jamás. Y sí me sorprendió mucho después ver cómo eran. Y era como, ni siquiera me los había imaginado, pero wow, está bien. Sí, claro. Sí. Yo me acuerdo que mis papás de niña escuchaban mucho el radio. Cuando ya existía internet, yo lo primero que hice fue buscar a esas personas en Google a ver cómo eran, ¿sabes? Porque llevaba años con la duda de cómo se veían esas personas. Justamente una vez me pasó, ya hace mucho, pero mi mamá también escucha mucho el radio. Entonces hay una estación que yo le digo que es su estación para señoras. Pero te juro, o sea, la voz era de señora, o sea, yo me lo imaginaba como Rocío Dúrcal. Ajá. Así, señora. Y una vez pasó un camión justamente promocionando la estación de ella. Y fue como, mamá, ¿no es ella o sí? Y mi mamá, pues tal vez sí, tiene como unos 30 años. Y yo, ¿de qué me estás hablando? No, no, ella no es. ¿Cómo que 30 es ser señora? No, pero o sea, ella se escuchaba como de una señora de 50, 60 años porque su voz era más ronca. Entonces era como, wow. Sí, justamente deberían de dejarnos en los comentarios si nos escuchan o nos ven. Y como nos imaginan si es que nos escuchan. Sí, totalmente. Que bueno, fíjate que en un principio una de mis amigas sí me dijo, oye, yo noto, pero ella es más de escuchar, ¿sabes? Justo. Okay. Entonces me dijo, mira, a mí tu tono de voz me parece esto y el tono de voz de Claudia me parece esto, ¿no? Y fue como de, yo nunca me hubiera puesto o me hubiera detenido a pensar en eso. Claro. Pero qué loco, ¿no? Como cada quien piensa. Sí, totalmente. Y bueno, justo como este momento, creo que así sobrepensamos todo el tiempo, que uno creo que puede sobrepensar en cosas bastante tranquis, como esto, como cuestionarse, pues cosas, pongámoslo así, irrelevantes de la vida que en realidad, o sea, son relevantes para ti, simplemente como que no son trascendentales en tu vida. o sea, como que más bien en este momento solo entendemos cómo pensamos, ¿no? Cómo vemos nuestros pensamientos o escuchamos nuestros pensamientos. Pero hay ocasiones en las que tú sobrepensar sí te puede llevar a esta parte muy incómoda, muy, muy incómoda. Totalmente. Por ejemplo, justamente, la otra vez estaba pensando en por qué en las películas o en las historias de ciencia ficción en donde se supone que se va a acabar el mundo, ¿por qué los humanos quieren salvar el mundo? O sea, fue como... porque justamente todo esto salió porque fui a ver la película de Proyecto Fin del Mundo. Entonces, en esa película tenía un poquito más de sentido que quisieran ir a hacer esa misión. Porque se supone que toda la película salió porque justamente el sol se está apagando. No saben por qué, pero el sol se está apagando y entonces hacen estudios y se dan cuenta de que se está apagando porque hay partículas que como que se lo están comiendo, algo por el estilo. Entonces comisionan a este científico a que vaya hasta otra galaxia porque hay otro sol,
a investigar por qué ese planeta, no me acuerdo si es un planeta o un sol, pero a investigar por qué ese no se está apagando, porque resulta que todas las que están alrededor sí se estaban apagando. Entonces va a investigar, pero aquí en la Tierra se queda en esta parte de si tú no lo logras, los recursos se van a acabar, el planeta se va a enfriar, todos poco a poco nos vamos a ir muriendo, etcétera, etcétera. Pero luego me puse a pensar, bueno, tal vez ahí tenían todo un plan de qué iba a suceder una vez que él llegara, una vez que pudieran salvar al sol, el planeta iba a mejorar, todos como humanidad íbamos a mejorar, los estados iban a dejar de violentarse entre unos y otros, ok. Pero en otras películas o en otras historias o en la vida real, si es que eso no llegara a suceder, ¿para qué quisieras salvarte? ¿O para qué quisieras salvar el planeta? Sí, al mismo tiempo estás tú dejando morir al planeta como humanidad. Entonces, o sea, no dejé de pensar en eso durante como 2 semanas. O sea, mi cabeza era como, ¿pero para qué quisieran salvar al planeta? Y al mismo tiempo era como, tal vez esto está siendo muy fatalista y tal vez no está siendo muy psicólogo de mi parte. Querer dejar morir al mundo. Teniendo este pensamiento tan fatalista. ¿Qué está sucediendo? Ya como que poco a poco me fui calmando, pero la película me hizo pensar mucho. Me hizo sobrepensar demasiado. Seguramente era una gran película. Es una gran película. Está basado en un libro, quiero leerlo, pero como película también es muy buena película. Ok, ¿y sí, qué más? Deberías de verlo. ¿Qué más sobrepensaste de este tema? Porque no acabó en la película. Bien, no, claro que no. Acabas de decir. Pues fue justamente eso, ¿no? O sea, de ¿por qué quisiéramos salvar al planeta si nos estamos dejando morir aquí? O sea, si siguen habiendo estas guerras, si siguen habiendo todas estas situaciones de hambruna, si el poder y el dinero se les está yendo, o sea, a una minoría cuando la mayoría se está justamente como muriendo de hambre, o nosotros no nos estamos muriendo de hambre tal cual, pero no tenemos esa cantidad ni de chiste, no llegamos a una cantidad ni a un cuarto de la cantidad de dinero que tiene el hombre más rico del mundo. Entonces, es como, ¿por qué quisiera salvar al planeta? Entonces, o sea, yo llegaba con las personas, llegué con mi mamá, llegué con mi hermano, o sea, oigan, ¿y si nos morimos? ¿Ustedes qué opinan de esto? Y ellos también me decían como, bueno, pero tienes que ver las cosas bonitas y sí, o sea, yo entiendo que hay que ver las cosas bonitas, o sea, no estoy siendo esta persona fatalista de ya me quiero morir, pero ¿segura? ¿Qué opinas? Muy segura. Pero ¿qué opinas de esta situación de por qué o sea, por qué en las películas, y me refiero a las películas porque son estos grandes eventos como del fin del mundo, ¿no? Pero ¿por qué tan obsesionados de salvarse si... O por ejemplo en las películas de zombies, o sea, ¿por qué tan obsesionados de sobrevivir al apocalipsis zombie si no vas a vivir en un buen lugar? O sea, por ejemplo, en las películas zombies, no sé, estaba viendo la de Exterminio. Fue como, hay zonas creo que sí, en Inglaterra. Ajá. Hay zonas de esa isla que sí, tal vez se ven muy alejadas, muy despobladas, tal vez puedas vivir bien. Pero hay otras zonas en donde están todos estos zombies que te pueden seguir comiendo y siempre vas a seguir en este instinto de supervivencia, nunca vas a estar descansado, nunca vas a volver a comer como solemos comer actualmente, no vas a poder dormir como solemos dormir actualmente. ¿Qué quieres sobrevivir? Entonces, todo eso siguió creciendo. Claro. Y así, en eso he sobrepensado, bueno, ya no, pero después de ver esa película, sobrepensé durante 2 semanas en eso.
¿Y tú por qué crees que, desde tu punto de vista psicológico, cero fatalista? Sí, o sea, quiero decir que ya pasó. O sea, no soy fatalista, solamente fue el momento. No, pero es que también creo que es importante que de ese lado entiendan que los psicólogos también pensamos cosas random y fatalistas. O sea, al final del día somos humanos viviendo experiencias todo el tiempo. Obvio. Pero tú, ¿de qué manera crees que todo ese sobrepensamiento o te pudo ayudar a buscar como cosas padres de la vida o te pudo ayudar a hundirte? O sea, porque quieras o no, o sea, el sobrepensamiento actúa pues de doble manera, ¿no? O puede ser un sobrepensamiento que tenga un buen propósito, que te ayude sobrepensé esto y es importante cuidar el medio ambiente, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿qué acciones estoy haciendo yo para que mi consumo y lo que haga, etcétera, sea esto, ¿no? O por ejemplo, ¿cómo puedo evitar ser un zombie? ¿Sobreviviría a un apocalipsis zombie? No. Exactamente. O cómo este sobrepensamiento me puede hundir. Claro. A llegar al punto en el que tú pienses no tiene sentido vivir. Ok. ¿Por qué? Porque si lo piensas, o sea, si es por ejemplo, cuando tienes, no sé, un cuadro de depresión o depresión ya diagnosticada, este tipo de sobrepensamiento sí te puede llevar ahí. Claro, claro. A decir esto no, ¿ven? para que justifiques a ti misma por qué tienes razón. Justamente, o sea, te da como la justificación de, por eso. Exactamente. ¿En qué momento tú crees que sea como un sobrepensamiento que te pueda llevar a algo sano o en qué momento se convierte en algo terrible? Desde tus herramientas. O sea, las herramientas que tienes son justamente las que pueden hundirte o ayudarte. Porque justamente, o sea, y con esto hay una frase que en algún momento nos dijo nuestra profesora, que es esta parte de infancia no es destino. Y es muy cierta. Pero sí, justamente, o sea, si en tu infancia, en tu adolescencia, en momentos muy claves de tu vida, no tuviste las herramientas o no se crearon las herramientas para poder sobrellevar este tipo de situaciones, es muy probable que tu sobrepensar sí te lleve a tener un cuadro depresivo, a tener un ataque de ansiedad. Por otro lado, o sea, si en algún momento no tuviste estas herramientas, pero poco a poco las fuiste creando, es más fácil el hecho de sobrepasar este pensamiento, ¿no? Como decir, bueno, ya. O sea, sí, pensé que el mundo se iba a acabar, pero ya me di cuenta de que ahorita no se está acabando. Ahorita puedo disfrutar mi vida. Claro, claro. Entonces es justamente, o sea, desde las herramientas y por eso, o sea, muchas veces en terapia también trabajamos esta parte de crear herramientas, porque muchas veces no podemos cambiar el entorno en el que está la persona, pero sí podemos crear las herramientas para que la persona sobrelleve las situaciones que le están generando esta incomodidad. Sí, que justamente desde mi experiencia tomando terapia, pues lo que hacen muchas veces es cuestionar los pensamientos que tú tienes, ¿no? O sea, que es una base importante. Básicamente pensar y cuestionar lo que piensas, que es justo nuestro eslogan del podcast. Sí. De ahí viene. Pues te puede ayudar, ¿no? A muchas cosas. Sí. Creo que la cosa no es sobrepensar, sino cuestionarte. ¿Y de qué manera te cuestionas, sabes? Sí, porque también hay que decirlo, o sea, cuestionar no es invalidar tus pensamientos, o sea, para nada, simplemente cuestionar esta parte de qué tan reales son mis pensamientos, porque si nos vamos a este punto de, por ejemplo, los zombies, o sea, qué tan real en este momento es que pueda haber una epidemia zombie de estos, no sé, de este tipo de Guerra Mundial Z, ¿no? O sea, ¿qué tan real genuinamente es que en este momento suceda? Tal vez no. O sea, tal vez del 1 al 10 es un 4. Y eso porque te estoy quitando otros muchos factores. Pero, o sea, tal vez es un 4, ¿no? Y tal vez no es real. Entonces es como, bueno, entonces ya vi que no es real. Me dejo de preocupar excesivamente por esto. Claro, totalmente.
Ay, es que estoy sobrepensando mientras platicamos. Ok. ¿Qué sobrepiensas? Ay, ¿sabes? Realmente estoy sobrepensando en qué sobrepienso normalmente. Ok, justo yo te conté mi último sobrepensamiento muy intenso. ¿Cuál fue el tuyo? Ay, bueno, es que yo últimamente he sobrepensado mucho en cómo ganar más dinero. Ok. O sea, mi sobrepensamiento me lleva ahí, pero por ejemplo, este sobrepensamiento a mí me ha ayudado a decir, ok, necesito esto, Ujú. ok, este sobrepensamiento, o sea, pues sí, o sea, quizá no lo hago consciente de este sobrepensamiento me va a ayudar a esto, Claro. pero ahorita que estamos hablando de sobrepensar, pues he pensado tanto en esta situación que he dicho, ok, necesito esto, necesito el otro, y he empezado a hacer cosas que me van a llevar hacia esa meta que yo quiero. Ok. No, por ejemplo, en este caso muy práctico, que también es un, que también es un sobrepensamiento muy, que tú digas, ay, el sobrepensamiento ideal, ¿no? Sobrepiensas y lo logras. Ah, no, claro que no. No funciona tan así, pero te da herramientas o te da una idea de, bueno, tal vez estoy sobrepensando en esto, debería de ponerle atención. Sí, Ajá, pero sí, que del pensamiento, pues todavía falta poner en práctica las cosas que tú estás exacto. pensando o no hacerlo. Pero creo que un sobrepensamiento un poco menos, digamos, duro. Ok. He sobrepensado mucho en qué pasaría si la Ciudad de México se inundara. Ay, pero inundara como. Que se volviera, no sé, tipo Xochimilco. Hay un libro de eso. ¿En serio? Bueno, Necesito leerlo. ¿Cuál es? te lo presto si quieres. Bueno, es una antología de relatos cortos y es Ujú. justamente es un relato de esos. Pero justamente la premisa fue esto. O sea, un día empezó a llover y jamás paró de llover en Ciudad de México. Ujú. Y entonces, como jamás paró de llover, ahora la gente tuvo que volver a vivir en Chinampas. Yo, por ejemplo, me imagino cómo la gente se adaptaría justamente a vivir en una situación así, o qué tipo de gente. Ay, es que uno tiene mucho tiempo para pensar mientras ve en el metro, pero yo de pronto es como, esa persona no aguantaría vivir en una ciudad de agua. Este sí, este no, este sí, este no. Sí, tipo de vive, bueno. ¿Sabes? Yo misma considero que podría ser de las personas que moriría porque no sé nadar. Sí, es cierto. O es como la necesidad me obligaría a aprender a nadar o me dejaría morir. No lo sé. Y en eso sobrepienso, Pero ¿sabes? ¿no has pensado en esta parte de cómo, o sea, cómo sería el proceso? Porque no creo que la Ciudad de México se inunde así de la noche a la mañana y ya todos tengamos que vivir en Chinampas. O sea, No, sí, debería de haber todo un proceso no, para yo sí que... pienso en una situación lista. Yo sí pienso en que un día así de pronto se rompen todas las tuberías, todo se empieza a inundar, de que en un lapso de 3 días ya. O sea, las casas que eran solo casas, inundan, la gente puede vivir en los edificios que eran grandes. A este punto siento que nadie sobreviviría, porque si se rompen las tuberías, el agua está contaminada. No lo sé. Oye, ya había dejado de sobrepensar en un fin del mundo, aguántame. Lo siento. O tal vez no. No, o también he pensado en cómo podría ya ir haciéndose por zonas, ¿sabes? Zonas donde ya, o sea, siempre esté como 5 centímetros de agüita. Ya no exista la calle sin 5 centímetros de agüita. Y así poco a poco, pues vamos pasando a la otra parte, ¿no? Pero pues esos pensamientos no están tan divertidos, sí. Si te soy honesta. Claro. Suenan más reales, ¿no? Y es como, ay, oye, yo estoy sobrepensando para distraerme. Quiero decir que como una persona que vive en Tláhuac, que ha crecido, no, yo no crecí entre canoas, pero mis abuelitos sí. Yo sí sobreviviría. Ay, no. Me está matando. Pero sí, ese es como mi sobrepensamiento más fantasioso. Y tengo otros sobrepensamientos no tan padres. Creo que como todos.
sobre cosas de la vida, sobre tu imagen, sobre cosas así. Claro. Y pues esos son distintos. Pero creo que son distintos porque he decidido tomar terapia. Ajá, Ok. ¿sabes? O sea, uno sí, es que siento que de este lado de ser psicólogo, uno sí dice, oye, estos sobrepensamientos no están padres. Ajá, no me están llevando a algún buen lugar. Necesito ayuda. Gracias. Creo que como psicólogos sí nos han dado herramientas de entender cuándo ya nos está sobrepasando nuestros pensamientos. Sí. O sea, no que nosotros tal cual tengamos las herramientas para poderlos procesar, pero sí saber en qué momento decir, ya necesito ayuda. Sí, totalmente. Creo que sí tenemos como ese foquito de, esto no está bien. Exacto. Que aún así, los psicólogos necesitamos psicólogos. No nos podemos curar a nosotros mismos. No funcionó leer mis apuntes. No. A lo mejor porque se me borraron en la inundación. Justamente, la otra vez también fui a una cafetería en la Roma y estaba sobrepensando en qué estarán pensando las personas de mí. Tal vez yo solita me estaba poniendo mis prejuicios. Posiblemente. Sí. Y nadie pensó nada de ti. Eso es más probable, que yo solita me estuviera poniendo mis propios prejuicios. Pero es algo que sí pasa, o sea, creo que a todos nos ha pasado. No nos dejarán mentir, no se hagan los que ustedes no piensan lo que piensen los demás de ustedes, porque a todos nos ha pasado en algún momento. Creo que en diferentes situaciones, pero a todos nos ha pasado. También yo creo que llega un punto en el que aprendes a dejar de sobrepensar en eso, ¿sabes? Sí. O sea que... Pero les recuerdo, esto es gracias a la terapia. Exactamente, sí, la terapia hace buenas cosas. Sí, o sea, porque, por ejemplo, pues yo hablo de mí un antes más adolescente. Ok. Sí me importaba mucho todo lo que pensaran sobre mí. Y pues ya luego uno crece y te das cuenta de que no eres el centro del universo y las personas no se están fijando en ti. Claro. Y al final del día, pues tú eres quien piensa sobre ti mismo, ¿no? Pero pues es un camino difícil. Claro. Que obviamente en la adolescencia creo que a todos los adolescentes piensan que son el centro del universo de las demás personas. Pero es parte de ser adolescente. Ya en algún momento lo hablamos, pero sí, es parte de ser adolescente. El hecho de totalmente. Y, por ejemplo, en mi juventud temprana. Ajá. Ya no estoy en la juventud temprana. A veces pesa, pero no, ya no, oye. Leí un libro que se llama El arte de que me importe un carajo. Está muy bueno. Y realmente siento que eso fue mi base de a nadie le importa realmente lo que hagan los demás, ¿sabes? O sea, uno puede vivir su vida muy feliz y a nadie le importa, en realidad. Le importa a las personas que les importas. Pero a nadie le importa si un día decidiste ponerte una blusa de color rojo, ¿no? Aunque no sea tu color. A nadie le importa. Claro. Es que no sé si tú te has topado, pero hay mucha gente que dice, es que ese color no me queda y no lo voy a usar. O ese color es muy vibrante y la gente me va a ver. Hay mucha gente que lo piensa, que dice, no me puedo vestir de otro color que no sea negro porque me van a ver, o porque esto, o no, o por ejemplo, no me voy a vestir de negro, ¿no? Porque van a decir que estoy triste. Y o sea, ¿quién va a decir eso? Nadie. O puede que sí lo digan, pero ¿por qué entonces te está afectando que las personas lo digan? O sea, siento que ahí también ya va otra parte como de la introspección de por qué me está afectando que estas personas estén hablando de mí. No, pero también, o sea, sí es importante, no te voy a decir que la gente no diga cosas de ti, pero también en qué porcentaje la gente sí dice cosas de ti. Generalmente no. Sí, generalmente no te vas fijando en, mira, esta persona se puso su color, un color que no le queda. No, generalmente no vas por la vida. No sé si te pasa incluso muchas veces que a veces las personas tienen miedo de ponerse colores que no les quedan y sí les quedan. Sí. O sea, justamente creo que en este taller de imagen personal que hablamos el capítulo pasado, fue esta parte de
aprender a usar los colores también. Porque yo recuerdo que Luzma usaba colores vibrantes y se veía muy bien. Y justamente nos decía eso de aprendan a usar los colores. No, y sí impacta definitivamente. Sí. Yo debo decir que cuando yo quiero ir a echar problemas a mi trabajo, bueno, no problemas, pero sí que mi imagen represente a lo mejor un tono más empoderado, si así lo quieres decir, o un poco más de autoridad. Sí me he visto más en modo autoridad, ¿sabes? Sí. Más modo ejecutivo me he visto, pero cuando es un día más relajado, que a lo mejor no tengo que ver a nadie, voy relajada. No importa. Y sí impacta. Sí impacta, pero también es esta parte de también, o sea, tú cómo te vas sintiendo, porque siento que también, o sea, puede ser que ocupes un color que impacte, pero que tú no te estás sintiendo cómoda con el color y entonces como que te haces chiquita como para que no se vea que estás usando ese color. Entonces, o sea, también importa. Yo me he dado cuenta a lo largo de esta vida godín que lo que impacta es lo que a ti te hace sentir cómodo. Sí. O sea, que obviamente sí hay como una etiqueta, ¿no? Depende del lugar al que vas, claro. etc. Pero sí tienes que comprarte ropa que te quede bien de tu talla, que te ajuste bien, o con la que te sientas incómoda, ¿sabes? No que te compres un traje y digas, ay, es que no me gusta es que no me gusta que quede ancho. No, o sea, sí te tienes que comprar algo que te guste, que tú te veas en el espejo y digas, me gusta cómo me veo. Pero es que, justamente pasa eso, ¿no? O sea, si no te queda bien, empiezas a sobrepensar en todas aquellas cosas por las que no te gusta, por las que tú sientes que no te queda bien. Puede ser y puede ser que no, pero puede ser que empieces a pensar esta parte de no me gusta porque resalta esta lonjita y entonces ya le empecé a poner mucho énfasis a ver cómo resalta esta lonjita y no me gusta porque resalta, no sé, mis pecas y no me gusta que se vean mis pecas, entonces ya me puse a sobrepensar en mis pecas y entonces, o sea, tú solito estás sobrepensando en todas aquellas cosas que las otras personas pueden ver. Exactamente. Ay, es que uno nunca acaba de sobrepensar. No, pero es parte de, o sea, es parte de la vida, o sea, la vida es pensar. El hecho de que hagas con tus pensamientos ya es la parte importante. Sí, claro, y la parte que puede hundir. Exacto. O la parte que puede hacerte crecer, ¿no? O decir, este sobrepensamiento me llevó a tener esto, o me llevó a tener esta idea con la que pude sacar esto de aquí. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho este término, siempre, desde que lo conozco. Okay. No siempre, toda la vida. El término de insight, ¿sabes? Ay, lo amo. Sí, o sea, me encanta. Básicamente es el término que dice que mientras estás... que te cae el 20, pues. O sea, es el momento en el que en tu cerebro te cae el 20 de cualquier situación que estás sobrepensando o de cualquier problema que tienes, llega un insight, como una lucecita en tu cerebrito, así de ¡pim! Es por esto. Y encuentras la solución o encuentras el motivo. Sí. O es como, claro, ¿no? Pasó esto por esto. O claro, debo de disfrutar esto, ¿no? O cosas así. Entonces siento... que en el sobrepensamiento, para mí, el insight es como ese pim. Todo ok. Ok. Justamente la otra vez estaba hablando con un paciente acerca de eso, del insight. Y justamente hablábamos de la importancia que tiene el insight en general en la vida. ¿Y qué importancia tiene? Cuéntanos. Sí, hablamos de eso. Bueno, pues ya hablamos. Adiós. Ustedes piensen, imagínense que imaginen la importancia, por favor. Imagínense qué pudimos haber dicho. Pues, en resumen, era esta parte de darte cuenta de lo que te estaba incomodando. O sea, porque justamente utilizamos el modelo cognitivo-conductual, que es esta parte de definir la situación. A partir de la situación surge un pensamiento, a partir del pensamiento surge la emoción y a partir de la emoción surge la conducta, ¿no? Claro. En sí ese es el modelo cognitivo-conductual. Entonces era esta parte de, es que solamente estoy sintiendo estas emociones. O sea, yo sé que te lo voy a inventar, o sea, yo sé que estoy enojado por esto, pero pues es que estoy enojado porque esto sucedió. Y fue como, ok, sí, pero ¿qué estás pensando? O sea, esto sucedió. ¿Qué pasó en medio para que estuvieras enojado?
Y fue como, entonces, y era como, no, estoy enojado. Y fue como, vamos a pausar. Vamos paso por paso, ¿no? Y justamente llegó el momento de, por eso estoy enojado. Esto fue lo que sucedió. Como, básicamente, eso es el insight. O sea, darte cuenta de qué está sucediendo para que llegaras a esa emoción. En ese ejemplo, ese era el insight, ¿no? Y entonces hablábamos de la importancia que tenía el reconocer tus pensamientos. Porque hay momentos en los que los pensamientos son tan automáticos que pasas de la situación a la emoción y es como, pues no, solo estoy enojado. Sí, pero en esa de situación a emoción tienes un sinfín de pensamientos que son automáticos y que tú das por verdaderos. Exactamente. ¿No? Y que es ahí el momento en el que uno tiene que cuestionarse cuáles de todos esos pensamientos automáticos o de dónde vienen también, ¿no? Ajá. Sí, porque muchas veces hablamos también de esta parte de las creencias, o sea, de las creencias centrales. Y con eso de las creencias no me refiero a, por ejemplo... A creer en los fantasmas. Ajá, o creencias religiosas o algo por el estilo, que también son importantes, pero no me refiero a esa parte, sino como con lo que has ido creciendo. Lo que ha ido lo que tomas por formando, verdadero, ¿no? exactamente. Entonces, muchas veces los pensamientos automáticos vienen de estas creencias. Y entonces ahí es cuando hay que empezar a cuestionar también estas creencias y ver qué tan reales o no, o qué tan funcionales o no son en la vida actual de las personas. Oye, fíjate que esto que dices de qué tan funcionales son las creencias, nunca lo había escuchado, ¿eh? Okay. O sea, y fue así como de, claro. O sea, porque puede ser como que muchas veces juzgamos así, juzgamos por las creencias que también tienen otros, ¿no? De cualquier cosa, sin darnos cuenta que quizá esa creencia que tiene esa persona pudo ser funcional en su vida en algún momento. Sí. ¿No? O para su familia fue funcional y funcionó, pero quizá esta persona ya está entrando a otro entorno en el que ya no funciona. Exactamente. En el que ya estas personas con las que se está relacionando, etcétera, tienen quizá otra creencia que se contrapone incluso, ¿no? Que ya no funciona, o que incluso a él o a ella ya no le están funcionando. Ya no le funcionan. Nunca lo había pensado, fíjate. Bueno, eso hacemos en terapia, justamente. No, ¿cuánto te debo? Son 500 pesitos, por favor. Muchas gracias. Muchas de nada. Que se lo pague Dios, señorita. Uy, mira. No. ¿Cómo? O sea, en mi creencia sí es funcional y en la tuya no. Oye, ¿crees que todos estos sobrepensamientos puedan entrar en la línea de ¿estamos filosofando? ¿O no? Yo creo que sí, ¿no? Sí, o sea, esencialmente sí. Entonces, no se preocupen, si están sobrepensando en algo, solamente están filosofando. Ahora, que si está siendo incómodo, muy incómodo para ti, hasta el punto de tener... porque justamente estamos hablando de los pensamientos incómodos, o sea, del sobrepensar al punto en el que es incómodo, pero solamente lo estamos dejando como en el pensamiento tal cual. Ajá. Pero hay ocasiones en las que el sobrepensar también te genera incomodidades físicas. Y ahí es cuando decimos que estás somatizando tus pensamientos o tus emociones. Totalmente. Ajá. Por ejemplo, adelante con los ejemplos. Bueno, mira, por ejemplo, justamente, o sea, en donde más se escucha o más se representa es en dolores de estómago. O sea, puedes estar muy inflamada y no sé si has escuchado esto de, es que estoy inflamada por estrés. O sea, es genuino, o sea, es muy genuino esto de estar inflamada por estrés, porque generalmente cuando estás estresada estás sobrepensando en ciertas situaciones que te están estresando y en las soluciones a estas situaciones. Entonces lo estás sobrepensando, pero no estás llegando a nada. Y entonces tu cuerpo lo que hace es como, mira, de alguna manera tengo que sacar toda esta incomodidad. ¿Cómo lo voy a sacar? Pues por el estómago.
Ay, no tiene salida, lo siento, te inflamo. Exacto. O sea, entonces te inflamas, puede ser que te inflames, hay colitis por estrés. Que te duele la cabeza. Te puede doler la cabeza. También esta parte de la urticaria, ¿no? A mucha gente le sale por el estrés. Ajá, exactamente. Justamente. Hay momentos en donde, o sea, te duele mucho la espalda. Hay personas a las que les duele la espalda baja. O sea, como que ya no se pueden parar, ya no se pueden sentar. Pero es eso, o sea. O el cuello. Exacto. Y es el estrés. O sea, es el sobrepensar todo esto. Y justamente ahí es cuando también puedes decir como, esto no es normal. O sea. O la sudoración extrema, ¿no? También es un síntoma. Ajá. Que a lo mejor es más del momento en el que está sucediendo alguna situación. Pero pues también puede ser incómodo. Exactamente. Y hay ocasiones en las que, en específico con la sudoración extrema o con algunos síntomas físicos que tú consideres que también incomodan a las otras personas. Entonces ahora ya no solamente estás sobrepensando en la situación inicial, sino también estás sobrepensando en cómo vas a incomodar a las otras personas. Por ejemplo, la sudoración extrema. O sea, ¿qué estarán pensando estas personas de mí que están viendo que estoy manchando mi playera, que estoy sudando mucho, que tal vez ya está huelo, pero no es que huela porque no me he bañado o algo por el estilo, sino porque es parte de mi... O puede que no huela, pero que esté pensando en que las otras personas van a pensar que está sucio. Exactamente. No, porque pues de manera general el sudor es un reflejo de suciedad para muchas personas. Ajá. O sea, mucha gente dice que suda porque es sucio. Exacto. No porque sea un mecanismo de autorregulación de temperatura de tu cuerpo. Exactamente. Ay, sí, oye. Bueno, en este sentido, esto es lo que pasa cuando sobrepensamos cosas que son, pues, molestas, incómodas. ¿De qué manera afectan los sobrepensamientos con cosas positivas? Porque también hay mucha gente que tiene sobrepensamientos de cosas padres, ¿no? No sé si han escuchado este sobrepensamiento de decirte palabras bonitas todos los días al espejo, ¿no? De estar sobrepensando en las cosas padres que tienes de ti mismo, de ay, soy linda, soy guapa, soy inteligente, ¿no? Soy capaz. Y todos estos sobrepensamientos también tienen un impacto positivo en la vida. Claro. De decir, sí soy capaz, ¿no? Porque yo estuve pensando que soy capaz. Y porque el diálogo interno que tienes contigo mismo implica que si tú puedes pensar que eres capaz de todas estas cosas, entonces sí las puedes hacer. Y literalmente también pues ayuda a que en momentos en que lo necesites, básicamente esos sobrepensamientos positivos te lleven a hacer cosas padres también. O sobrepensamiento de yo soy valiente, yo puedo, no importa, ¿no? También eso te lleva a buenos resultados en realidad. Yo pienso, ¿tú qué nos dices? Yo pienso que sí. Por dos. No, pero justamente tengo que investigarte más. O sea, si hay alguien aquí que lo sepa más, me lo dice. Me lo pone en los comentarios, por favor. Pero no sé si has escuchado esta parte de los backrooms. No. Ok. Bueno, no sé. Yo creo que sí. Ay, es que la otra vez le intenté explicar y se me hizo tan complicado y realmente no es muy complicado, simplemente como que yo no lo supe explicar. O sea, los backrooms ¿de qué? Es que has visto estas imágenes o estos videos de supuestamente, o sea, estás entrando, por ejemplo, a un centro comercial, pero el centro comercial está vacío. ¡Ay, claro! Sí. Eso yo pienso del IFA, ¿sabes? Del aeropuerto, que es un backroom. Bueno, pero o sea, yo pensé que esta idea era como muy, muy vieja, o sea, muy vieja como de los 80s, pero recientemente se estrenó la película. Entonces estaban justamente haciendo como la rueda de prensa y dándole todo el foco a esta situación, ¿no? Y resulta que pues al parecer no es tan vieja. O sea, porque lo hizo un chico que actualmente tiene 20 años. Entonces. ¿No viene como de Black Mirror esta idea de los backrooms? ¿No se conecta? Creo que no. Porque es que te digo, o sea, la verdad es que tengo que investigar más porque se me hizo muy interesante todo el trasfondo, pero resulta que, o sea, el chico un día estaba como en su casa haciendo nada. Fue como cuando empezó como el boom de YouTube. Entonces dijo, oye, ¿y si creamos backrooms?
Entonces empezó a crear como toda esta estética, toda esta de qué pasaría si si de repente esta ciudad estuviera completamente sola, y como que hay pisos de backrooms, o sea, como niveles o algo así, o sea, cada vez entras a como mundos más tétricos. Entonces, pero mi punto aquí era, o sea, su sobrepensamiento de qué pasaría si toda esta ciudad está sola, de si este edificio está solo, si entras y ya no puedes encontrar la salida porque entraste, no sé, a un parque acuático solitario que tiene un montón de salidas, bla, 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 bla. Lo llevó a crear algo que actualmente en la cultura pop conocemos demasiado. O sea, no sé, o sea, igual y tú no lo conoces por ese nombre, pero sí es algo que está en mi mente, o sea, sí es algo que incluso ya está incrustado en mí. Exactamente. Y por ejemplo, yo no sé, voy a preguntarle a mis papás sobre este tema en la tarde, a ver si en su mente de ellos está incrustado esta situación. Ajá. Porque quizá yo no sé, o sea, me dijiste Barbie y yo, ¿qué? Pero, o sea, me explicas si es claro, o sea, como Black Mirror, como el juego del calamar. Ay, es que yo no he visto juegos. Black Mirror. Pues velo. Okay. Pues velo. Ok. Lo explica muy bien, ¿no? Pero pues son escenas ficticias de alguien que pensó cómo podría ser el mundo de manera diferente. Ajá. Y o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, este niño, porque supongo que cuando lo creó era un niño. O sea, un niño igual como de 13 años, pero niños igual. Entonces, cómo lo creó y cómo lo explotó hasta el punto en el que él fue quien dirigió esta película. O sea, A24 le dio el presupuesto para dirigir esta película. Dicen y que la está libertad. Muy buena, ¿eh? Dicen que está buenísima. Que está muy buena. Necesito ir a verla, o sea, es mi línea de pensamiento de película. Yo también lo quiero ir a ver, pero una parte me dice, no, es que sí me da cosa. O sea, siempre me ha dado cosa esta parte de entrar a una dimensión desconocida. Justamente hay una serie que se llama así, La Dimensión Desconocida. O sea, desde que mi mamá me la ponía, bueno, no, creo que no era mi mamá. No sé, alguien mayor me la ponía, no era mi mamá. Pero desde que me la ponían, o sea, mi cabeza era como, ¿y qué pasa si un día entro en cualquier puerta o cualquier cosa y ya no estoy en este plano? Entonces, la verdad me da cosa ver la película, pero la quiero ver. Y a mí siempre me ha volado la cabeza esta situación de, claro, estaría increíble, qué miedo, ¿sabes? O sea, como la adrenalina de tener miedo de que no sepas qué onda. No, a mí no. De manera imaginaria. Estoy segura de que si estuviera ante esa situación. Pero bueno, el punto aquí es que su sobrepensamiento lo llevó a hacer estas grandes cosas. Ahora es justamente, o sea, ya es el director de esta película, justamente a él le dieron el presupuesto, él estuvo como muy involucrado en la creación de todo esto. Básicamente, o sea, fue como, bueno, todos estos son mis backgrounds, hay que llevarlos a la vida real. Y entonces crearon todas las, como las instalaciones y demás. Y pues, o sea, se me hace muy impresionante justamente como el sobrepensar qué pasaría si un centro comercial está vacío, lo llevó a esto. Fíjate que el otro día vi un podcast de esta chica de chisme corporativo de Maca. Y sobre ese podcast, ella habla mucho sobre el privilegio que ella tiene para hacer muchas cosas, ¿no? Sí. Y deja muy en claro que ella ha sido una mujer privilegiada, que sí ha hecho todas estas cosas, pero hay un privilegio pues que respalda todas esas cosas que hizo. Y a mí me puso a pensar que incluso pensar es un privilegio. Es un privilegio. Sí, porque no muchas personas tienen el tiempo de ponerse a pensar en otras cosas, ¿sabes? Que no sea comer, cosas básicas, salir de problemas. O sea, porque creo que también el sobrepensamiento va sobre qué tanto privilegio tienes para pensar, ¿no? Y cómo las cosas que piensas son distintas a alguien que a lo mejor no tiene el privilegio de sentarse a pensar. Claro. O de tener acceso a la cultura o de tener acceso a más cosas que hagan que tu pensamiento pueda ser todavía más complejo. O justamente, o sea, entrando a este punto de como los privilegios, esta parte de los grandes, el creador de Facebook o todas estas personas que dejaron la universidad, era como, no, o sea, el hecho de que tú dejes la universidad no te va a hacer
crear el siguiente Facebook. O sea, claro que no. Ellos tenían toda una estructura para que cuando dejaron la universidad no tuvieran que preocuparse por nada más que por crear esto que hicieron. Que de hecho lo que sé es que dejaron la universidad para que la universidad no tuviera los derechos. Exactamente, para que no tuviera los derechos. ¿No? Sí, porque si no lo saben, la mayoría de las universidades, cuando tú firmas que entraste a la escuela, te dan siempre un papel o una carta que cualquier idea original pasa a ser una parte de la universidad. Exactamente. Ellos dejaron la universidad para que no les tuvieran que pagarle una parte a la universidad. Exacto. De estas ideas que estaban teniendo, pero obviamente su vida fue privilegiada. Exactamente. Como Elon Musk. Pero no nos vamos a entrar en ello porque eso es otro nivel de pensamiento en el que no planeo meterme. Gracias. No, ya no. Ya no queremos regresar a ningún pensamiento. Ya, esto es el culmine de los pensamientos. No podemos dejar que ese tipo sea el culmine de nuestros pensamientos. Olvídalo, regrésate. Tienes razón, retomemos. Basta. Bueno, pero sobre esta idea que hablamos del privilegio. Del privilegio de pensar. De pensar, sí es un privilegio. O sea, porque, no sé, ustedes mismos pónganse a pensar en qué momento sus pensamientos cambiaron de un tipo de situación a otro tipo de situación, o cuánto porcentaje de su pensamiento está ocupado por cosas básicas de la vida, comer, poder dormir bien, etcétera, a cuánto porcentaje de su pensamiento está dirigido a nuevas ideas, a cuestionarse cosas que leyeron, a cuestionarse películas, etc, etc, etc. Ahora también, en esta parte del cuestionamiento, me preocupé con esa cara, no sé por qué. es que me acordé mucho de esta parte que hablamos en el episodio de la IA. Uh-huh. En cómo estamos dejando que otras personas piensen por nosotros. O sea, por ejemplo... ¿Personas? Ajá, o sea... Máquinas. No, bueno, es que hablábamos en la IA del uso de la IA y de las redes sociales, etcétera, uh-huh. ¿no? Entonces, no me quiero meter a la IA, uh-huh. pero ¿cómo estamos dejando que, por ejemplo, nuestras opiniones vengan de otras personas que vimos en redes? Entonces también sí. Ahí empieza como esta parte de este pensamiento es mío porque yo genuinamente creí en él o estoy replicando. Ajá. Sí. Y entonces ahí puedes empezar también a cuestionarte esta parte de ¿Sabes? Es que lo dices y realmente muchos de mis pensamientos siento que ya no son originales. Yo sé que nunca han sido originales. Yo sé que siempre han estado basados en algo, ¿no? Algo de la escuela, algo que leí, algo que vi, pero de pronto también me doy cuenta que, o sea, nuestras referencias ya son puro internet. Sí. Sí. Que justamente... Ajá. Que esto no haga que nos dejen de escuchar. No, por favor, no nos dejen de escuchar. Que justamente la otra vez alguien nos dijo, ¿y cómo sé que este podcast no seguía? Fue como, tienes que seguirnos para investigarlo. No hay manera, capaz escribimos un diálogo con IA. Puede ser. Y solo no lo memorizamos. ¿También? Ya. No hacemos eso, pero mi memoria no llega tanto bien. Llevamos como más de una hora hablando. No puedo. No podría aprender veloz, yo tampoco. Pero, ¿Cómo le hacen los actores para aprenderse tantas cosas? Sí tienen una capacidad de... ¿No, verdad? No. Sí. Yo siempre he pensado fantasiosamente que sí se lo aprenden toda la película, todos sus diálogos. Y como que de mi mente saco que graban por escenas y por momentos. Yo digo, no, se lo aprendieron todo. Yo siento que los actores de teatro, sí. O sea, ellos sí han de tener una retención muchísimo mayor. Pero dudo mucho que los de televisión o cine. Oye, pero bueno, aprovechando esta idea del teatro, realmente yo considero que el teatro, tener acceso al cine, a ir a museos, o sea, a muchas cosas hace que tu pensamiento vaya dirigido
lados distintos Sí, que no tener acceso a ellos. sí. Y por eso también es un privilegio ir a ese tipo de lugares. Totalmente. Ujú. Porque si bien hay muchos museos gratis, pues muchas personas no viven cerca de esos museos, ¿verdad? No. Y tampoco, porque siento que aunque sea gratis, tienes que planificar el hecho de cómo vamos a llegar, ¿Qué vamos a comer? qué vamos a comer. ¿Qué tiempo tengo para hacer eso? Exactamente, Tengo porque que trabajar. Oye, hay personas que sí trabajan 24/7 tal cual, o que tienen 2 trabajos para poder mantener a su familia, exactamente. o que no hay la manera, ¿no? O que incluso existe en su pensamiento la posibilidad de. Así de fácil. Sí. Entonces también es un privilegio ir a ese tipo de lugares. Así que si tú tienes el privilegio de ir a museos, por favor, úsalo. Genuinamente no te vas a arrepentir. Es la cosa más genial ir a museos. Sí, siento que al menos aquí en México, entiendo, es uno de los lugares donde más museos hay del mundo, ¿no? Y que más acceso tenemos también a museos. Sí, 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 porque los domingos son gratis. Ay, sí, o los miércoles de cada fin de mes. Ay, sí. O justamente hay museos en los que todos los días son gratis, pero no sé exactamente cuáles, pero debe de haber. Sí, sé que hay. Ujú. Sí, creo que por ejemplo el estanquillo es uno de esos que es gratis diario. Ujú. O no me acuerdo. ¿Sabes a cuál he querido ir? Al Banco de México. Hay Que que ir juntas a ese museo. Sí, yo también tengo muchas ganas de ir a ese. Bueno, el día de hoy nos hemos cansado de sobrepensar. Genuinamente. Creo que solo me gustaría terminar este podcast diciendo que me parece increíble pensar. A mí me parece una de las cosas más increíbles que un ser humano puede hacer. Definitivamente sí. O sea, es muy increíble pensar. También es muy increíble entender tus pensamientos, ¿sabes? Porque hay ocasiones en las que pensamos, pero no sabemos, o sea, no somos conscientes de qué pensamos. Entonces es muy padre esta parte de empezar a entender tus pensamientos y cómo es que tus pensamientos influyen en tu vida. Entonces, sí. Ahora, que justamente si quieres empezar a entender un poquito más tus pensamientos o a tener herramientas para justamente sobrellevar este sobrepensar, ya sabes, puedes contactarme. Te dejo mis redes abajito. Claro. ¿Algo más que tengamos que decir, Celeste? Si están teniendo un pensamiento que trae situaciones en las que sienten que se hundan, no duden en buscar ayuda. No solo con Claudia, también hay muchos lugares, hay llamadas gratuitas a la línea de ayuda, ¿no? Así se llama. Sí, igual te lo vamos a dejar abajo. Para que llamen y realmente no se sientan, pues, mal, ¿no? Por necesitar ayuda por los pensamientos que están teniendo. No, o sea, no está mal pedir ayuda. Finalmente es esta parte, básicamente es de valientes pedir ayuda, aceptar que necesitas ayuda. Y si crees que la necesitas, reconócelo y valídalo, porque hay ocasiones en las que lo sabes, pero como que lo invalidas, ¿sabes? Entonces, valida tus pensamientos. Totalmente. Hasta luego. Recuerda que empezar a cuestionar tus pensamientos es empezar a cambiar tu vida. Y también recuerda que nos puedes dejar tus comentarios. No olvides suscribirte y darle like. Bye. Adiós.